Bueno, el día de hoy vamos a resolver un ejercicio de circuitos mixtos mediante la ley de Ohm. Como podemos ver, este es un circuito mixto que tiene cinco resistencias. Primero vamos a comenzar nombrando las resistencias R1, 2, 3, 4, 5. Como podemos ver, la resistencia 4 y 5 se encuentran en paralelo, por lo cual vamos a ir simplificando hasta tener como tal, un solo circuito. Entonces, al simplificar, quedaría un circuito de este mismo estilo. ¿Cómo hacemos esto? Fácil, mediante lo que nosotros ya hemos visto en clase. Lo que es en paralelo se tiene que realizar de la siguiente forma. Uno sobre la resistencia 4,5 que va a ser igual. Acá reemplazamos los valores. Uno sobre 16 más uno sobre 16 que es igual a 1 octavo. Que esto va a ser igual a R4, 5 es igual a 8 ohms. ¿Por qué? Porque como tenemos el mismo numerador, entonces los denominadores tienen que ser iguales. Es decir, la resistencia equivalente va a ser igual a 8 ohms. Y el siguiente paso es en serie, que va a ser R345. Como podemos ver acá, ya simplificamos y tendríamos un circuito tal como este. Es decir, ya como lo tenemos en serie, R345 es igual a 4 ohmios más 8 ohmios, que es igual a 12 ohmios. La siguiente parte, que es en paralelo, va a ser de la misma forma. Uno sobre R345 va a ser igual a uno sobre 16 más uno sobre 12, que va a ser igual a un cuarto. Como ya expliqué anteriormente, entonces R2345 va a ser equivalente a 4 ohmios. Ya para finalizar, quedaría solamente la resistencia total, que resistencia total va a ser igual a 8 ohmios más 4 ohmios, que va a ser igual a 12 ohmios. Como nosotros ya conocemos lo que es el voltaje total de la batería, que son 24 voltios, no hay necesidad de sacarla. Pero para la corriente total sí tenemos que sacarla. Entonces nos vamos a apoyar en la ley de Ohm. Entonces la intensidad de corriente va a ser igual a 24 voltios sobre 12 ohmios, que lo que sacamos anteriormente, que va a ser igual a 12 amperios. Pero más adelante en el ejercicio nos van a pedir sacar tanto el voltaje como la intensidad de corriente que pasa por cada una de las resistencias. Entonces nosotros tenemos que volvernos desde el último circuito hasta el principal, que es el que ya conocemos. Entonces sería de 1, 2, 3, 4, 5. Entonces nos devolvemos paso a paso. Entonces, para la primera parte tenemos que la resistencia total viene la suma de R1 y R2, 3, 4, 5. Que esto se encuentra en C. Ya cuando nosotros tenemos todos estos pasos, tenemos que tener en cuenta que al estar en series significa que la corriente que pasa por cada una de estas resistencias es la misma. Es decir, la resistencia de 2, 3, 4, 5 va a ser de 2 amperios. Y ya para sacar el voltaje sí tenemos que tener en cuenta la ley de Ohm. Entonces la ley de Ohm nos dice que la resistencia 1 va a ser igual a 8 ohmios por los 2 amperios que sacamos anteriormente, que esto va a ser un valor de 16 voltios. Ya para la siguiente de los voltajes vamos a encontrar el voltaje 2, 3, 4, 5 va a ser igual a 4 ohmios por 2 amperios, que va a ser igual a 8 voltios. Ya para la siguiente, R2, 3, 4, 5 viene de la suma de R2 y R3, 4, 5 que se encuentran en paralelo. Eso significa que estas resistencias van a tener el mismo voltaje, es decir, el voltaje 2, 3, 4, 5. Entonces, voltaje 2, 3, 4, 5 va a ser igual al voltaje 2, que va a ser igual al voltaje 3, 4, 5, que son los 8 voltios. Entonces, para sacar la intensidad de corriente, tenemos que intensidad de corriente de la resistencia 2 es igual a 8 voltios sobre 6 ohmios, que esto es igual a un valor de 1,33 amperios aproximadamente. Ya para el siguiente, tenemos que la intensidad de corriente de 3, 4, 5 es igual a 8 voltios, de 8 voltios sobre 12 ohmios, que tenemos un valor de 0,67 amperios aproximadamente. Ya para la siguiente, R345 viene de R3 y la suma de R45 en serie, como ya expliqué anteriormente. Entonces se conserva la parte de la corriente. Entonces I345 es igual a I3, que es igual a I45, que es igual a 0,67 amperios. P3 es igual a 4 ohmios por 0,67 amperios, que va a ser un valor igual a 2,68 voltios aproximadamente. El siguiente, los voltajes de 4,5 de las resistencias va a ser igual a 8 ohmios por 0,67 amperios, que va a ser igual a 5,36 voltios. Y ya para finalizar, que sería la parte última del circuito, sería la resistencia de 4,5 viene de la suma de R4 y R5, que fue lo que hicimos al principio. Entonces, como ya expliqué, el voltaje se conserva porque se encuentran en paralelo.
Entonces, voltaje 4,5 es equivalente al 4 a V4, que es igual a V5, que va a ser igual a un valor de 5,36 voltios. Y ya para sacar la intensidad de corriente tenemos que hacer lo que me mencioné anteriormente, la ley de Ohm. Entonces, I4 va a ser igual a 5,36 voltios sobre 16 ohmios, que hacen un valor de 0,34 amperios. Y para la intensidad de corriente de 5 va a ser igual a 5,36 voltios sobre 16 ohmios, que nos da un valor de 0,34 amperios. Entonces, nos vamos a la parte del PEP para verificar que estos valores sean correctos. Entonces, medimos cada uno de las resistencias. Entonces, la resistencia 1 nos arroja un valor de 16 voltios. La resistencia 2 nos arroja un valor de 8. La resistencia 3 nos arroja un valor de 2,67. La resistencia 4 nos arroja un valor de 5,33 y esta nos debería arrojar un valor también de 5,33. Ya para las mediciones de corriente cogemos la parte del amperímetro y vemos cada una. Entonces esta nos arroja un valor de 2 amperios, 1,33, 0,67, 0,33 y otra vez 0,33. Eso quiere decir que hicimos todos los procesos de manera adecuada porque nos dan valores muy similares o aproximados. Simplemente son decimales que van fallando, pero en los valores de los voltajes y los amperios dan exactamente lo mismo. Todo esto refiriéndose mediante la ley de Ohm. Muchas gracias por ver el video y espero hayan entendido.